Don Ernesto, mejor quédese en su cuarto. Hoy viene gente importante y, bueno, usted ya sabe cómo se pone de confundido. Esas palabras me las dijo Verónica, mi nuera, un domingo por la mañana mientras yo preparaba mi café. Lo dijo así, casual, como quien pide que no dejes la toalla mojada en el piso. Pero había algo en su tono, algo filoso como navaja nueva, que me hizo detener la cuchara a medio camino de la taza. Le pregunté, sin entender bien qué quería decir. Ella suspiró, de esa manera que usan las personas cuando creen que está siendo lento a propósito. Sí, don Ernesto, confundido, como el otro día que insistió en que había guardado dinero en el cajón de la cocina, y resultó que no había nada. O cuando dice que mi mamá le pidió prestado, y ella ni siquiera ha venido en meses. Mi quid calado, sintiendo como algo se me revolvía en el estómago. No era la primera vez que Verónica me decía cosas así, pero ese domingo sonó diferente. Sonó como si ya no fuera una opinión privada entre ella y yo, sino algo que todo el mundo debería saber. Yo no estoy confundido, mija, le dije lo más tranquilo que pude. Estoy completamente seguro de lo que vi. Ella se dio la vuelta y empezó a acomodar los platos en la mesa del comedor, sin mirarme. Claro, don Ernesto, como usted diga, pero igual, mejor quédese arriba cuando lleguen los invitados. No queremos que se sienta incómodo con tanta gente. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en la sala cuando vienen las visitas, como si mi presencia fuera un problema que había que esconder. Subí a mi cuarto sin decir nada más. Mientras cerraba la puerta, escuché a Verónica hablar por teléfono con alguien en sí. Ya le dije que se quedara arriba. No va a bajar. Es que últimamente está muy mal. Dice puras cosas que no son. Me senté en la orilla de mi cama y miré por la ventana hacia el jardín que yo mismo había plantado hace 15 años, cuando esta casa todavía era solo un terreno baldío. Cada árbol, cada planta, las había puesto con mis propias manos. Mateo, mi hijo, tenía apenas 25 años cuando le ayudé a comprar este lugar. Cuando todavía trabajaba en la fábrica de cemento, ganando poco más que el salario mínimo, pero ahora, sentado ahí en el cuarto que Verónica llamaba el de don Ernesto, como si yo fuera un inquilino temporal. Me pregunté si alguien más recordaba eso. Me pregunté si Mateo recordaba las madrugadas que pasé haciendo horas extras para ayudarle con el enganche de esta casa. Me pregunté si recordaba cómo Patricia, mi esposa, vendió sus aretes de oro para completar lo que faltaba del pago inicial. El ruido de los carros empezó a llegar, más o menos a las 2 de la tarde. Risas, saludos, el sonido de tacones en el piso de madera. Desde mi ventana vi llegar a los hermanos de Verónica, a algunos vecinos, a gente que yo no conocía. Todos traían botellas de vino, postres en recipientes elegantes, ropa que se veía cara. Yo me quedé arriba, como me lo había pedido mi nuera, como un viejo confundido que es mejor mantener fuera de la vista, pero mientras escuchaba las risas que subían desde la planta baja, algo dentro de mí comenzó a hacer preguntas que no me dejaban en paz. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo dejé de ser el abuelo que todos querían ver para convertirme en el viejo que había que esconder? Y sobre todo, ¿qué más había dicho Verónica de mí que yo todavía no sabía? Desde mi cuarto podía escuchar todo, las voces, las risas, el tintineo de las copas. Verónica tenía una risa particular cuando estaba con gente en aguda, casi musical, completamente diferente a la voz seca que usaba conmigo cuando estábamos solos. Me quedé sentado en la orilla de mi cama, tratando de leer el periódico que había comprado en la mañana, pero las letras se me borraban. No porque estuviera confundido, como decía Verónica, sino porque mi cabeza no paraba de darle vueltas a algo que no me dejaba en paz. Esa historia del dinero en el cajón de la cocina. Yo estaba seguro, completamente seguro, de haber guardado ahí $300 que me había dado Mateo para mis gastos del mes. Los puse en un sobre blanco, doblado en 4 partes, exactamente como siempre lo había hecho durante años. Pero cuando fui a buscarlos 3 días después, el sobre no estaba. Don Ernesto, aquí no hay nada, me había dicho Verónica cuando le pregunté, abriendo y cerrando el cajón, con una sonrisa paciente. ¿Estás seguro de que lo puso aquí? Tal vez lo guardó en otro lado y se le olvidó. Mateo había estado presente esa tarde. Lo vi intercambiar una mirada con Verónica, una mirada rápida que yo no debía haber visto, pero vi una mirada que decía: Anaí, está otra vez el viejo, confundiéndose. Papá, me había dicho Mateo, con ese tono suave que se usa con los niños pequeños. A lo mejor lo pusiste en tu cuarto y no te acuerdas. Ya sabes cómo es la edad. Como si tener 72 años
significara que mi cerebro se había convertido en queso suizo lleno de agujeros, pero yo recordaba perfectamente haber puesto ese sobre en el cajón. Recordaba haberlo doblado en 4 partes. Recordaba el sonido del cajón al cerrarlo. Recordaba haber pensado que ahí estaría seguro, porque nadie más usaba ese cajón, y no era la primera vez en 2 semanas antes. Había desaparecido un billete de 50 que había dejado en mi cartera. La semana anterior a esa, los $20 que tenía guardados en el bolsillo de mi camisa de los domingos, pequeñas cantidades que Verónica siempre explicaba con la misma sonrisa paciente en don Ernesto. Tal vez usted los gastó y no se acuerda. A esta edad es normal. Desde abajo me llegó la voz de Verónica, más fuerte que las demás. Sí, es difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? Mateo y yo hacemos lo que podemos, pero cuidar de un adulto mayor, ya saben, con sus problemitas de memoria, no es fácil. Problemitas de memoria. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. La abrí apenas una rendija, lo suficiente para escuchar mejor sin que me vieran. ¿Y no han pensado en una residencia?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Mi tía está en una y está súper bien cuidada. Ay, sí, hemos hablado de eso, respondió Verónica. Pero Mateo se siente culpable, ya saben. Y su papá, aunque la verdad, a veces yo ya no puedo más. El otro día acusó a mi mamá de haberle pedido dinero prestado. Mi mamá ni siquiera lo ha visto en meses. Hubo murmullos de comprensión, voces que decían pobrecita, y qué difícil para ti. Cerré la puerta despacio y volví a sentarme en la cama. El corazón me latía fuerte, como motor viejo que se acelera de más. Las manos me empezaron a temblar y tuve que apretarlas contra mis piernas para que se quedaran quietas. Algo no estaba bien, algo no cuadraba en toda esta historia. Verónica me llamaba confundido, pero yo sabía lo que había visto. Yo sabía dónde había puesto ese dinero. Yo recordaba perfectamente cada una de esas veces que el dinero desaparecía, y cada una de esas veces había sido después de que Verónica estuviera cerca. Pero si yo decía algo, ¿quién me iba a creer? Ya todos pensaban que era un viejo con problemitas de memoria. Ya todos me veían como alguien a quien había que tenerle paciencia, a quien había que esconder cuando venía gente importante a mí. Quedé ahí sentado, escuchando las risas que subían desde abajo, preguntándome cuántas otras cosas había dicho Verónica de mí, preguntándome cuánto más tiempo iba a seguir siendo el viejo confundido en mi propia casa, preguntándome si alguien más había notado que cada vez que desaparecía dinero, Verónica aparecía con algo nuevo. Mientras las voces seguían subiendo desde la planta baja, saqué de mi closet una caja de zapatos vieja que guardaba en la repisa de arriba. Adentro tenía fotografías, papeles, recuerdos de cuando esta casa era apenas un sueño. La primera foto que encontré era de Mateo, con 23 años, parado en este mismo terreno, cuando todavía era puro monte y piedras. Estaba sonriendo, con los brazos abiertos como si quisiera abrazar todo el espacio. Aquí voy a construir mi casa, papá, me había dicho ese día. Aquí voy a formar mi familia. Yo trabajaba en la fábrica de cemento en ese entonces, turnos de 12 horas que me dejaban la espalda destrozada y las manos llenas de callos. Patricia cosía ropa por las noches para sacar unos $, extras. Entre los dos apenas juntábamos lo suficiente para vivir. Pero cuando Mateo nos dijo que había encontrado este terreno, Patricia me miró y yo supe lo que estaba pensando. Vamos a ayudarlo, me dijo esa noche, mientras contábamos el dinero que teníamos guardado en una lata de galletas. Es nuestro único hijo. Si nosotros no lo ayudamos, ¿quién? Durante 2 años trabajé turnos dobles, sábados, domingos, días festivos. Todo lo que podía hacer horas extras, lo hacía. Patricia vendió sus aretes de oro que le había regalado su mamá, los únicos que tenía de valor. Vendió su máquina de coser vieja para comprarse una más barata y guardar la diferencia. Juntamos $7,000. $7,000 que le dimos a Mateo para el enganche de esta casa. Papá, no sé cómo agradecerte, me había dicho con lágrimas en los ojos el día que firmó los papeles. Algún día te voy a pagar todo esto, te lo juro. Yo le puse la mano en el hombro y le dije, y no me tienes que pagar nada, mijo. Los padres no prestamos, regalamos. Esta es tu casa, tu futuro. Y después, cuando ya habían comprado el terreno, pero no tenían para construir, fui yo quien vino cada fin de semana durante 1 año entero a ayudarle a levantar las paredes. Yo mezclaba el cemento, yo cargaba los blocks, yo subía al techo a las 6 de la mañana cuando todavía no salía el sol, porque el calor de Arizona, después del mediodía, era insoportable. Mateo trabajaba conmigo,
los dos solos, padre e hijo, construyendo el futuro con las manos. Me acuerdo de sus manos llenas de ampollas las primeras semanas, cómo le sangraban, pero no se quejaba. Me acuerdo de cómo me decían: papá, cuando termine esta casa, tú vas a tener tu propio cuarto aquí siempre que lo necesites. Patricia venía los domingos con comida. Preparaba un caldo de pollo que nos duraba toda la semana, tortillas hechas a mano, frijoles con chorizo. Se sentaba en una cubeta volteada y nos veía trabajar, sonriendo, aunque yo sabía que le dolía la espalda de tanto coser por las noches. Van a ver, nos decía, esta casa va a estar llena de amor. Va a ser el lugar donde Mateo cría a sus hijos, donde ustedes van a hacer memorias hermosas. Guardé la fotografía y saqué otra Mateo el día que se casó con Verónica. Ella se veía hermosa con su vestido blanco, sonriendo a la cámara. Mateo la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. Yo estaba parado a su lado en la foto, con mi único traje azul marino que había usado en mi propia boda 30 años antes. Cuídala mucho, mijo, le había dicho ese día, y ella te va a cuidar a ti. Verónica había sido amable al principio. Me llamaba don Ernesto con respeto, me preguntaba si necesitaba algo, me incluía en las conversaciones. Pero eso fue hace 5 años, cuando Patricia todavía vivía en Po. Cuando Patricia murió del cáncer hace 3 años, algo cambió. Al principio fueron pequeños detalles. Verónica ya no me preguntaba si quería café en las mañanas, dejaba mi ropa en la secadora sin doblar, servía la cena sin avisarme, y yo me enteraba, porque olía la comida desde mi cuarto. Después empezaron los comentarios. Don Ernesto, ¿otra vez dejó sus zapatos en la sala? Don Ernesto, el baño está sucio. ¿Fue usted? Don Ernesto, por favor no deje sus cosas tiradas. Y finalmente, lo de la confusión, lo de la memoria, lo de los problemitas de la edad. Volví a guardar las fotos en la caja y la puse de regreso en el closet. Desde abajo llegó una carcajada colectiva, y después la voz de Verónica en sí. Es un amor de viejo, pero ya saben cómo son. Se les va olvidando todo. Me quedé parado frente al closet, mirando esa caja de zapatos que contenía toda la verdad de esta casa, una verdad que nadie más parecía recordar. A los domingos siguientes fueron iguales. Verónica organizaba reuniones, almuerzos, cenas con amigos y familiares, y yo siempre recibía la misma indicación a don Ernesto: mejor quédese en su cuarto. Ya sabe cómo es con tanta gente. Pero lo que más me dolía no eran las exclusiones, era la forma en que Verónica hablaba de mí cuando pensaba que yo no la escuchaba. Un martes por la mañana, bajé temprano a la cocina. Verónica estaba hablando por teléfono con alguien mientras preparaba café. No me vio entrar. Te lo juro, cada día está peor, decía con voz cansada. Ayer me juró que había puesto $100 en su cajón y que yo se los había quitado. ¿Puedes creer? Como si yo necesitara robarle a un viejito. Say real. Una risa corta y amarga que me hizo detenerme en seco en la entrada de la cocina. Mateo ya no sabe qué hacer. Dice que tal vez deberíamos buscarle un lugar especializado, pero yo le digo que todavía aguanta aquí, mientras no se ponga agresivo, pues. Aggressive. Como si yo fuera un animal que en cualquier momento podía volverse peligroso. Me quedé parado ahí, con las pantuflas que Patricia me había regalado en mi último cumpleaños con ella, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Verónica siguió hablando sin darse cuenta de mi presencia. Lo peor es que Sebastián lo quiere mucho, y el niño no entiende que el abuelo ya no está bien de la cabeza. El otro día Sebastián me preguntó por qué yo no creía en las cosas que decía el abuelo, y no supe ni qué contestarle. Sebastián, mi nieto de 13 años, el único en esta casa que todavía me miraba como si yo valiera algo, di un paso hacia atrás, despacio, y subí de nuevo a mi cuarto. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos me temblaron mientras cerraba la puerta, y tuve que sentarme en la cama porque las piernas no me sostenían bien, no estaba bien de la cabeza. Eso había dicho Verónica. Las semanas siguientes fueron una colección de pequeñas humillaciones que se iban acumulando como agua sucia en un balde. Verónica dejó de preguntarme si quería desayunar. Simplemente ponía un plato con cereal en la mesa, y si yo bajaba a tiempo, comía. Si no, me quedaba con hambre. Hasta el almuerzo empezó a lavar mi ropa separada, como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Es más fácil así, don Ernesto, me explicó cuando le pregunté por qué. Usted tiene su propia pila. Cambió la contraseña del wifi sin decirme. Cuando le pedí la nueva, suspiró don Ernesto. ¿Para qué quiere internet? Usted casi no lo usa, y además se le olvida la contraseña cada 2 días. Pero lo que más me dolió pasó un sábado en la tarde. Yo estaba en la sala,
viendo un programa de construcción en la televisión, uno de esos donde enseñan a remodelar casas viejas. Llegó Verónica con dos amigas suyas que no conocía. «Ay, don Ernesto», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «¿puede ir a ver la televisión a su cuarto? Es que vamos a usar la sala». Me levanté sin decir nada, pero mientras subía las escaleras, escuché a una de sus amigas preguntar en voz baja, «¿Ese es el señor del que me habías contado?» «Sí», respondió Verónica. «El papá de Mateo, un pobrecito, está muy mal de sus facultades. A veces ni sabe qué día es». Yo sabía perfectamente qué día era. Era sábado, 23 de marzo. Hacía exactamente 3 años y 2 meses que Patricia había muerto. Hacía 15 años que había ayudado a construir esta casa con mis propias manos. Y hacía 72 años que había nacido con un cerebro que todavía funcionaba perfectamente bien esa noche. Cuando Mateo llegó del trabajo, lo esperé en la cocina. Necesitaba hablar con él. Necesitaba que mi hijo me mirara a los ojos y me dijera la verdad. «Mijo», le dije cuando entró, «necesito preguntarte algo». Él se aflojó la corbata y abrió el refrigerador. «Dime, papá, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza?» Mateo se quedó inmóvil con la puerta del refrigerador abierta. Pasaron 3-4 segundos antes de que volteara a verme. «Papá», dijo despacio, «¿por qué me preguntas eso?» «Porque tu esposa le dice a todo el mundo que estoy mal de mis facultades, que se me olvidan las cosas, que no sé ni qué día es». Mateo cerró el refrigerador y se pasó la mano por la cara. Se veía cansado, con ojeras profundas que no tenía antes. «Papá, nadie dice que estés mal de la cabeza. Es solo que, bueno, a veces sí se te olvidan cosas. Y está bien, es normal a tu edad». «¿Qué cosas se me olvidan, Mateo?» «Dime una», él suspiró. «El dinero del cajón, papá. Las llaves que juraste que Verónica había movido y estaban en tu chamarra. La cita del doctor que yo puse ese dinero en el cajón, Low, Intarampi. Y las llaves no estaban en mi chamarra. Yo las había dejado en la mesa, papá». Mateo me puso la mano en el hombro con esa suavidad que se usa con gente frágil. «Todos te queremos. Nadie está diciendo nada malo de ti. Solo queremos cuidarte. Cuida, como si yo fuera un jarrón antiguo que podía romperse en cualquier momento. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, preguntándome cuándo había dejado de ser el papá que construyó esta casa para convertirme en el viejo. Confundido que había que vigilar en el domingo, llegó como todos los domingos, con el olor de la comida que Verónica preparaba desde temprano y el sonido de los platos moviéndose en la cocina. Pero ese domingo era especial. Era el cumpleaños número 13 de Sebastián, mi nieto. «Don Ernesto», me dijo Verónica cuando bajé a desayunar, «hoy va a venir toda la familia para el cumpleaños de Sebastián. Va a haber mucha gente. Así que por favor». «Ya sé», la interrumpí. «Me quedo en mi cuarto». Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. «No es eso, don Ernesto. Es solo que con tanta gente, usted se va a sentir incómodo. Es el cumpleaños de mi nieto, Verónica. Quiero estar presente». Vi cómo apretaba la mandíbula. «Como quiera, don Ernesto, pero por favor no vaya a empezar con sus historias del dinero perdido. Ya bastante tengo con organizar todo esto». Me quedé callado y me serví mi café. Las manos me temblaban un poco, no por la edad como pensaba Verónica, sino por la rabia que llevaba guardada desde hacía meses. La gente empezó a llegar alrededor del mediodía. Los hermanos de Verónica, algunos primos de Mateo, vecinos, amigos. Sebastián corría de un lado a otro, emocionado con sus regalos. Cuando me vio en la sala vino corriendo. Abuelo, qué bueno que estás aquí. Pensé que ibas a estar en tu cuarto». «No me perdería tu cumpleaños por nada, mijo», le dije. Y era verdad, ese niño era lo único bueno que me quedaba en esta casa. Nos sentamos todos en la mesa grande del comedor. Verónica había cocinado un montón pollo asado, arroz, ensaladas, pan, todo se veía hermoso, como siempre que ella recibía gente. Yo me senté en la punta de la mesa, en el lugar más alejado de la cabecera, donde estaba Mateo. A la conversación fluía normal. Risas, historias, chistes. Yo comía en silencio, tratando de no llamar la atención. Pero entonces la hermana de Verónica, una mujer llamada Cristina, que nunca me había caído bien, empezó a hablar. «Oye, Vero, ¿y cómo vas con lo del viaje a Cancún? ¿Ya compraste los boletos?» Verónica casi se atraganta con el agua. «Ay, sí, ya casi. Estamos viendo fechas viaje a Cancún», preguntó Mateo, mirando a su esposa con confusión. «¿Cuál viaje? ¿Uno que quiero hacer con mi mamá?», respondió Verónica rápido. «Ya te había comentado». «Ah, no,
No me habías comentado nada. El ambiente se puso tenso. Vi cómo Verónica le lanzaba una mirada de advertencia a su hermana, como diciéndole que se callara, y entonces Sebastián, mi nieto de 13 años que había estado callado hasta ese momento, sacó su celular y lo puso sobre la mesa. Mamá, dijo con una voz más seria de lo que yo le había escuchado nunca, ¿puedes explicar esto? Todos volteamos a ver el teléfono. En la pantalla se veía la aplicación de un banco y había una lista de transferencias, depósitos, movimientos de dinero. Sebastián, guarda ese teléfono ahora mismo, ordenó Verónica con la voz temblorosa. No a mi nieto, la miró directo a los ojos. Llevo 3 meses viendo cómo tratas al abuelo, diciéndole que está confundido, que se le olvidan las cosas, pero yo sé la verdad, mamá. Yo te vi en... El silencio que cayó sobre esa mesa fue como una losa de cemento. Nadie se movía. ¿Qué viste, Sebastián?, preguntó Mateo con la voz ronca. Sebastián, señaló el teléfono. Vi cuando mamá sacaba dinero del cajón de la cocina. Vi cuando revisaba la cartera del abuelo. Y hace 2 semanas, cuando ustedes no estaban, revisé su teléfono. Tiene una cuenta de banco que papá no conoce. Verónica se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Estás mintiendo. Estás inventando cosas porque tu abuelo te ha llenado la cabeza de... Tengo fotos, la interrumpió Sebastián. Tomé fotos de los estados de cuenta. Tomé fotos cuando sacaste dinero del cuarto del abuelo. Lo tengo todo, mamá. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré a Mateo y vi cómo su cara pasaba de la confusión a la comprensión y de la comprensión a algo que parecía dolor puro. Verónica, dijo Mateo, con una voz que no reconocí. ¿Qué es esto? Ella abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Sus ojos se movían de Mateo a Sebastián, de Sebastián a mí, buscando alguna salida que no existía. Don Ernesto me lo daba para que se lo guardara, empezó a decir. Él me pedía que... Mentira, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. Yo nunca te di nada. Tú me lo quitabas y me hacías creer que estaba confundido. Las lágrimas empezaron a correrle por las mejillas. No es lo que parece. Yo iba a devolverlo. Solo lo estaba guardando porque... ¿Cuánto?, preguntó Mateo. Tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. ¿Cuánto le has robado a mi papá? Sebastián deslizó su dedo por la pantalla del teléfono y mostró un número que me hizo sentir como si me hubieran dado un golpe en el estómago. $3,200. $3,200 que Verónica había sacado de mi cuarto, de mi cotera, de mis cajones, durante mes, mientras me decía que yo estaba confundido, mientras le decía a todo el mundo que yo estaba perdiendo la cabeza, mientras me convertía en el viejo inútil que había que esconder. Cuando venía la gente, los invitados empezaron a murmurar. Algunos se levantaron de la mesa, incómodos, buscando la puerta. La hermana de Verónica tenía la cara roja, sin saber dónde meterse, y yo me quedé ahí sentado, mirando a la mujer que durante meses me había hecho sentir como si estuviera perdiendo la razón, viéndola derrumbarse frente a todos, por primera vez en mucho tiempo. No era yo el que necesitaba explicaciones. El silencio en ese comedor era tan pesado que se podía sentir en el pecho. Verónica seguía de pie, junto a su silla caída, con las lágrimas corriendo por su cara, pero ya nadie le tenía lástima. Todos la miraban como si acabaran de descubrir que era una persona completamente diferente a la que conocían. Mateo se levantó despacio de su silla. Sus movimientos eran lentos, controlados, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por no explotar. Explícame, dijo con una voz tan baja que daba más miedo que si hubiera gritado. Explícame cómo es posible que durante meses le hayas estado robando a mi papá, mientras le decías a todo el mundo que él estaba confundido. Yo no le robé, sollozó Verónica. Yo solo necesitaba el dinero temporalmente. Iba a devolverlo, te lo juro. ¿Para qué necesitabas el dinero? La voz de Mateo subió un poco. Yo trabajo, te doy para la casa, nunca te he negado nada. ¿Para qué necesitabas robarle a mi papá? Verónica miró alrededor de la mesa, buscando alguna cara amiga, algún apoyo, pero todos la miraban con una mezcla de sorpresa y disgusto. Hasta su propia hermana Cristina había bajado la vista a su plato. Tengo deudas, dijo finalmente, casi en un susurro. Deudas de las tarjetas de crédito. Compré algunas cosas y se me fue de las manos. ¿Qué cosas?, preguntó Mateo. Ropa, zapatos, cosas para la casa. No es nada malo, Mateo. Todas las mujeres compramos. Sebastián,
que seguía con su teléfono en la mano. Habló de nuevo en el viaje a Cancún, que le dijiste a la tía Cristina, cuesta $2000. Lo vi en tu correo. Verónica se giró hacia su hijo, con una expresión de traición. ¿Estuviste revisando mi teléfono? Mi correo. Tú estuviste robándole al abuelo, respondió Sebastián, sin bajar la mirada, y haciéndole creer que estaba loco. Esas últimas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Haciéndole creer que estaba loco. Eso era exactamente lo que había pasado. Durante meses había dudado de mí mismo. Me había preguntado si realmente mi cabeza estaba fallando, si realmente estaba perdiendo la memoria como decía. Verónica me había sentido inútil, confundido, avergonzado, y todo había sido mentira. Papá, Mateo se volteó hacia mí. Tenía los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar. Papá, yo, no sé qué decir, perdóname, debí haberte creído. Me levanté de mi silla. Las piernas me temblaban un poco, pero esta vez no era por debilidad, era por todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, mijo?, le dije, mirándolo directo a los ojos. No es el dinero se recupera. Lo que me duele es que tu esposa me hizo dudar de mi propia cabeza. Me hizo sentir como si fuera un estorbo, como si fuera un viejo inútil, que ya no servía para nada. Verónica empezó a negar con la cabeza. Don Ernesto, yo nunca dije eso. Yo no. Si lo dijiste, la interrumpí. Mi voz salió más fuerte de lo que había planeado. Te escuché decirle a tus amigas que yo estaba mal de mis facultades. Te escuché decirle por teléfono a alguien que yo no sabía ni qué día era. Te escuché decir que tal vez había que buscarme un lugar especializado. Los invitados que todavía quedaban en la mesa se miraron entre ellos. Algunos empezaron a recoger sus cosas, murmurando excusas sobre tener que irse. La fiesta de cumpleaños de Sebastián se había convertido en algo completamente diferente. «¿Mamá?», dijo Sebastián, y su voz sonaba dolida. «¿Por qué lo hiciste? El abuelo siempre ha sido bueno contigo. Siempre». Verónica se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No lo entenderían. La presión de mantener esta casa, de que todo se vea bien, de aparentar que todo está perfecto. Necesitaba ese dinero para aparentar, terminó Mateo, para que la gente pensara que tenemos más de lo que tenemos. Nadie respondió. No había que responder. La verdad estaba ahí sobre la mesa, junto al teléfono de Sebastián y los restos del almuerzo de cumpleaños en uno de los hermanos de Verónica se levantó y puso la mano en el hombro de Mateo. Nos vamos. Esto es algo que tienen que resolver en familia. Los demás invitados lo siguieron, saliendo en silencio, algunos murmurando despedidas incómodas. En menos de 5 minutos. Solo quedamos nosotros 4, Mateo, Verónica, Sebastián y yo. Mateo se sentó de nuevo y se pasó las manos por la cara. No puedo creer que esto esté pasando, dijo, más para sí mismo que para nosotros. No puedo creer que mi esposa le haya hecho esto a mi papá. Mateo, por favor, suplicó Verónica. Podemos arreglar esto. Voy a devolverle todo el dinero a tu papá. Voy a conseguir un trabajo. ¿Y qué hay de los meses que lo hiciste sentir como si estuviera loco?, preguntó Sebastián. Su voz se quebró un poco. ¿Cómo vas a arreglar eso, mamá? Verónica no tuvo respuesta. Se quedó ahí sentada, llorando en silencio, mientras el peso de lo que había hecho finalmente caía sobre ella. Yo miré a mi nieto, ese muchacho de 13 años, que había tenido el valor de hacer lo que ningún adulto en esa casa había hecho, en decir la verdad. Me levanté, caminé hacia él y le puse la mano en el hombro. Gracias, mijo, le dije. Gracias por creer en tu abuelo cuando nadie más lo hacía. Sebastián me abrazó y sentí cómo temblaba. Era apenas un niño, pero había tenido que ser más valiente que todos nosotros juntos. En todos estos años he aprendido que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Pero nunca pensé que saldría de la boca de mi propio nieto, ni que me dolería tanto el haberlo puesto en esa posición, a un hijo que destruye la confianza de su padre para guardar. Las apariencias no está traicionando solo al hombre, está traicionando todo lo que ese hombre construyó para él esa noche. Después de que Verónica se encerrara en el cuarto de huéspedes y Sebastián se fuera a dormir, Mateo y yo nos quedamos sentados en la sala. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de cosas que necesitaban decirse, pero que ninguno sabía cómo empezar. Papá, dijo finalmente Mateo, necesito que me perdones. Maya tenía la cabeza entre las manos, los hombros caídos. Se veía 10 años más viejo que en la mañana. No tengo nada que perdonarte,
Mijo, si tienes. Te foul. Cuando me decías que el dinero había desaparecido, cuando me decías que algo no estaba bien, yo escogí creerle a Verónica en lugar de creerte a ti. Levantó la cabeza y vi que tenía los ojos rojos. Escogí pensar que tu cabeza estaba fallando en lugar de pensar que mi esposa podía estar mintiéndome. Me quedé callado un momento, mirando las paredes de esa sala que yo había ayudado a construir. Recordé las madrugadas levantando esas paredes, el dolor en la espalda, las manos llenas de ampollas. Recordé a Patricia trayéndonos agua fresca mientras trabajábamos bajo el sol de Arizona. Mateo, le dije despacio, hay algo que necesitas saber, algo que nunca te he dicho. Él me miró con confusión. ¿Qué cosa, papá? Me levanté y fui hasta mi cuarto. Abrí el closet y saqué una carpeta vieja que guardaba en el fondo, detrás de las cajas de zapatos con fotografías. La había tenido ahí durante años, pensando que nunca la necesitaría, pensando que nunca llegaría el día en que tuviera que sacarla, pero ese día había llegado. Bajé de nuevo a la sala y puse la carpeta sobre la mesa de centro. Mateo la miró sin entender. Ábrela, le dije. Él abrió la carpeta despacio. Adentro había papeles, documentos viejos con sellos oficiales. Vi cómo sus ojos se movían sobre las palabras, tratando de entender qué estaba viendo. ¿Esto es una escritura?, preguntó, confundido. ¿De esta casa?, respondí. Esta casa, Mateo, está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Se quedó inmóvil, con el papel en las manos, mirándome como si acabara de hablarle en otro idioma. ¿Qué? Pero papá, yo compré esta casa. Yo firmé los papeles. Yo pagué el enganche. Tú pagaste una parte del enganche con el dinero que tu mamá y yo te dimos, pero no alcanzaba para todo. Así que yo puse el resto, y puse la casa a mi nombre, para que pudieras obtener un mejor trato con el banco. Me senté de nuevo en el sillón. La idea era que cuando terminaras de pagar el préstamo, yo te traspasaba la propiedad. Pero el préstamo todavía no está pagado, mijo. Todavía te faltan 8 años. Mateo seguía mirando los papeles como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Pero yo he estado pagando la hipoteca durante 15 años. Pensé que era mi casa. Iba a ser tu casa. Siempre fue el plan que fuera tu casa. Por eso nunca te dije nada, porque no quería que te sintieras en deuda conmigo. Esta era mi forma de ayudarte, de darte un futuro. Pero la casa, legalmente, es mía. Y si yo quisiera, podría echarlos mañana mismo. Vi cómo la comprensión se instalaba en su cara, como todo lo que había pasado en los últimos meses tomaba un significado completamente diferente. Dios mío, susurró. Verónica estuvo robándole al verdadero dueño de esta casa. Estuvo tratándote como si fueras un estorbo en tu propia propiedad. Ella no lo sabía, le dije. Nadie lo sabía, excepto tu mamá y yo. Y después de que Patricia murió, solo yo. Mateo cerró la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué nunca me lo dijiste, papá? ¿Por qué nunca me dijiste que la casa era tuya? ¿Por qué un padre no regala algo esperando poder usarlo como arma después? Yo te regalé esta casa con el corazón, mijo. La idea era que cuando yo muriera, tú ni siquiera te enteraras de que alguna vez estuvo a mi nombre. Ibas a heredarla libre de cualquier deuda moral. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la sala. Entonces, todo este tiempo que Verónica te trataba como si fueras un invitado incómodo, como si estuvieras aquí por caridad, en realidad, estabas en tu propia casa, en tu propia propiedad ancien. Y ella no lo sabía. No, Mateo se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, papá? Que si Sebastián no hubiera descubierto lo del dinero, yo nunca me hubiera enterado de nada. Hubiera seguido pensando que eras tú el confundido, el que estaba perdiendo la cabeza. Y Verónica hubiera seguido haciéndote sentir como basura en tu propia casa. No, Diege, nada. No había nada que decir. Él tenía razón. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Después de un largo silencio, lo miré. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había ayudado a criar, que había visto crecer y convertirse en hombre, el niño por el que había trabajado doble turno durante años, por el que había sacrificado todo. No sé, mijo, le dije honestamente. Todavía no lo sé, pero en el fondo, sí sabía que algo se había roto en esa casa, que no se podía reparar con disculpas ni promesa. Sabía que la forma en que Verónica me había tratado, la forma en que me había hecho sentir durante meses, había dejado una herida que no se iba a cerrar fácilmente, y sabía
sobre todo, que ya no podía seguir siendo el viejo invisible que aceptaba todo en silencio. Los años te enseñan que algunas batallas no puedes evitarlas, que llega un momento en que tienes que defender tu dignidad, aunque sea ante las personas que más amas. A la mañana siguiente, pedí que nos sentáramos todos en la mesa del comedor. Mateo, Verónica, Sebastián y yo. Era hora de hablar con claridad, sin gritos, sin lágrimas que nublaran la verdad. Verónica tenía los ojos hinchados de tanto llorar. No me miraba directamente, mantenía la vista fija en sus manos que descansaban sobre la mesa. Sebastián estaba callado, mirando de vez en cuando hacia mí, como preguntándose qué iba a pasar. Mateo simplemente esperaba, con esa expresión de cansancio que no se le había quitado desde ayer. Puse la carpeta con las escrituras sobre la mesa. Verónica, le dije, y ella levantó la vista lentamente. Quiero que veas esto. Ella tomó la carpeta con manos temblorosas y empezó a leer. Vi cómo sus ojos se agrandaban conforme entendía lo que estaba viendo, cómo su cara pasaba de la confusión al shock, del shock a algo que parecía terror puro. Esta casa, le dije con voz tranquila, está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Durante todos estos meses que me trataste como si fuera un estorbo, como si estuviera aquí por caridad de ustedes, yo era el verdadero dueño de esta propiedad. Ella cerró la carpeta. Las manos le temblaban tanto que casi se le cae. Don Ernesto, yo no sé. Si hubiera sabido que, la interrumpí, si hubiera sabido que la casa era mía, ¿me hubieras tratado con respeto? El respeto que me merecía solo existía si yo tenía algo de valor a mi nombre. No, respondió. Bajó la cabeza, avergonzada. Durante meses me robaste mi dinero, continué. Me hiciste dudar de mi propia cabeza. Le dijiste a todo el mundo que yo estaba confundido, que estaba perdiendo mis facultades, que necesitaba estar vigilado. Me escondiste cuando venía gente a la casa, como si fuera una vergüenza. Me trataste como si fuera invisible, como si mi única función fuera no estorbar. Perdóneme, don Ernesto. Sollozó. No sé qué me pasó. Yo no soy así. Si eres así, dije, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Durante meses fuiste exactamente así, y lo peor es que convenciste a mi propio hijo de que yo era el problema. Mateo cerró los ojos con dolor. Tengo 72 años, continué. He trabajado toda mi vida. Ayudé a construir esta casa con mis propias manos. Me levanté a las 5 de la mañana durante años para poder darle a mi familia un futuro mejor. Y cuando mi esposa murió y me quedé solo, pensé que esta casa, con ustedes, iba a ser mi refugio en la vejez. Me detuve un momento. La garganta se me había cerrado un poco, pero necesitaba terminar. Pero en lugar de eso, me convertí en el viejo confundido que había que tolerar, en el estorbo que era mejor esconder. Y todo mientras vivía en mi propia casa, mientras dormía en mi propia propiedad. El silencio que siguió fue pesado como piedra. ¿Qué va a hacer, don Ernesto?, preguntó Verónica con voz quebrada. ¿Va a echarnos? La miré a los ojos. Por primera vez en meses, ella me sostuvo la mirada, sin esa condescendencia que siempre ponía cuando me hablaba. No voy a echarlos, le dije. Esta casa siempre fue para Mateo. Ese fue el plan desde el principio, y no voy a cambiarlo por tu culpa. Vi cómo los hombros de Mateo se relajaban un poco. Pero las cosas van a cambiar aquí. Continué. Primero, vas a devolverme cada centavo que me robaste. No me importa si tienes que vender tu ropa, tus zapatos, o lo que sea que compraste con mi dinero. Quiero cada dólar de vuelta. Ella asintió rápidamente. Sí, don Ernesto, lo voy a hacer, todo. Segundo, vas a buscar trabajo. No sé si en una tienda, en una oficina, limpiando casas. No me importa. Pero vas a trabajar y vas a pagar tus propias deudas. Mateo no va a cargar con tu irresponsabilidad ansí, señor. Y tercero, la miré fijamente. Nunca más me vas a tratar como si fuera menos que tú. Nunca más me vas a llamar confundido. Nunca más me vas a esconder cuando venga gente. Y si alguna vez vuelvo a escuchar que andas diciendo que estoy mal de la cabeza, ese día, si los echo a todos de esta casa. ¿Quedó claro? Sí, don Ernesto, susurró. Quedó claro. Me volteé hacia Mateo. Why tú? Mía, te quiero, eres mi hijo, y siempre vas a serlo. Pero me decepcionaste. Cuando necesitaba que creyeras en mí, escogiste creerle a ella. Papá empezó a decir, pero levanté la mano. Déjame terminar. Entiendo que es tu esposa, entiendo que la amas, pero yo soy tu padre. Yo te crié, te di todo lo que pude,
te ayudé a construir esta vida, y cuando más me necesitabas defender, me diste la espalda. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Tinsley, tienes toda la razón. Vamos a reconstruir esta relación, le dije, pero va a tomar tiempo. No puedes esperar que todo vuelva a ser como antes después de esto. Él asintió. Sin poder hablar, me levanté de la silla y miré a Sebastián. Mi nieto me devolvió la mirada con esos ojos que todavía tenían la inocencia de los 13 años, pero también una madurez nueva que no debería tener a su edad. Gracias, mijo, le dije, por tener el valor que ninguno de nosotros tuvo. Sebastián se levantó y me abrazó. Te quiero, abuelo. No iba a dejar que siguieran tratándote así. Salí del comedor y subí a mi cuarto. Me senté en la orilla de mi cama y miré por la ventana hacia el jardín que había plantado 15 años atrás. Los árboles habían crecido. Las plantas que puse con mis manos ahora daban sombra a toda la casa, y yo seguía aquí, todavía, de pie, todavía con la cabeza en su lugar. La verdad no necesita ruido, solo necesita firmeza. Y la dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar la paz en tu propia familia. Las semanas que siguieron fueron extrañas. La casa se sentía diferente, como si algo invisible se hubiera roto, y ahora todos camináramos con cuidado. Entre los pedazos, Verónica consiguió trabajo en una tienda departamental a 3 kilómetros de la casa. Salía temprano en la mañana y regresaba en la tarde con los pies adoloridos y la cara cansada. Ya no organizaba almuerzos con sus amigas. Ya no compraba ropa nueva cada semana. Ya no había conversaciones alegres por teléfono sobre viajes a Cancún. En cada quincena me daba $200. Era lo que podía apartar de su sueldo, después de ayudar con los gastos de la casa. A ese paso, le tomaría casi un año devolverme todo lo que me había robado. Aquí tiene, don Ernesto, me decía cada vez que me entregaba el dinero, sin mirarme a los ojos. Son 200. Yo tomaba el dinero sin decir mucho, no había nada que decir. Los números no mentían, y el dinero que faltaba era una deuda que no se pagaba solo con disculpas. Lo que sí noté es que ya no me llamaba confundido. De hecho, ya casi no me hablaba. Cuando coincidíamos en la cocina, ella salía. Cuando yo bajaba a la sala, ella subía. Nos movíamos por la casa como dos extraños que trataban de no encontrarse. Mateo intentaba hacer las cosas mejor. Me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo, si quería que viera una película conmigo. Pero había una distancia entre nosotros que no existía antes. Un espacio incómodo, lleno de cosas que no se habían dicho y heridas que todavía no sanaban. En una noche, me encontró en la sala viendo televisión. Papá, ¿puedo sentarme contigo? Es tu casa. Mi Joan, siéntate. Se sentó a mi lado y estuvimos en silencio un rato, mirando un programa de construcción que yo había puesto. ¿Recuerdas cuando construimos esta sala?, me preguntó, de repente. Claro que recuerdo. Tú mezclabas el cemento y yo ponía los blocks. Te salieron ampollas en las manos la primera semana, y tú me dijiste que eso significaba que estaba aprendiendo a trabajar de verdad. Se rió un poco, pero era una risa triste. Me enseñaste todo, papá. A trabajar con las manos, a ser honesto, a cuidar de mi familia. Se quedó callado un momento. Why, Fal? Fallé en lo más importante, que era cuidarte a ti. Loma tenía los ojos brillosos. No fallaste, Mateo, solo te equivocaste. Son cosas diferentes. ¿Cómo puedes ser tan comprensive después de todo lo que pasó? ¿Cómo puedes seguir siendo mi papá como si nada? Porque eso es lo que somos los padres, mijo. Seguimos siendo padres, aunque los hijos se equivoquen, aunque nos decepcionen, aunque nos fallen. Me acomodé en el sillón. Tu mamá me enseñó eso cuando eras adolescente y te metiste en problemas con esos amigos que tenías. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Robamos unos dulces de una tienda y tu mamá lloró toda la noche, pensando que te había educado mal. Pero al día siguiente, cuando fuimos contigo a devolver los dulces y a disculparte, ella te tomó de la mano todo el camino. Porque una cosa es estar decepcionada y otra muy diferente es dejar de amar. Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano. No merezco que seas tan bueno conmigo. No se trata de merecer, mijo. Se trata de ser familia. Sebastián era el único que parecía más tranquilo. Venía a mi cuarto después de la escuela y me contaba de sus clases, de sus amigos, de un proyecto que estaba haciendo sobre la historia de su familia. Abuelo, ¿puedo entrevistarte para mi proyecto? Claro, mijo. Sabrache, sobre cómo construiste esta casa. La maestra dijo que tenemos que contar la historia de algo importante que haya hecho nuestra familia. Me senté con él durante una tarde entera,
y le conté todo, cómo había trabajado en la fábrica de cemento, cómo Patricia y yo habíamos ahorrado cada dólar, cómo le habíamos ayudado a Mateo a comprar el terreno. Le mostré las fotografías viejas, los recibos que todavía guardaba, las herramientas que había usado. ¿Sabes por qué te estoy contando todo esto, Sebastián? ¿Por qué, abuelo? Porque quiero que entiendas que las cosas importantes en la vida no se compran, se construyen. Esta casa no es importante por lo que vale en dinero. Es importante por el amor que se puso en cada pared, en cada ventana, en cada poro. Sebastián escribía en su cuaderno, concentrado. Y quiero que sepas, continué, que lo que hiciste ese domingo fue muy valiente. Defendiste la verdad cuando era más fácil quedarse callado. Eso es algo que muchos adultos no saben hacer. ¿Estás enojado conmigo, abuelo, por haber sacado a la luz todo eso de mamá? Lo miré, sorprendido. Y no, mijo, estoy orgulloso de ti. Hiciste lo correcto, aunque era difícil, aunque sabías que iba a doler. Pero ahora mamá y papá están tristes todo el tiempo. Y siento que es mi culpa. Le puse la mano en el hombro. No es tu culpa, Sebastián. Tú no causaste este problema, solo lo sacaste a la luz. Y a veces, las cosas tienen que salir a la luz para que puedan empezar a sanar. Esa noche, cuando Sebastián se fue a dormir, me quedé despierto mirando el techo de mi cuarto, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que todavía faltaba por sanar en la relación con Verónica. Nunca volvería a ser lo que fue. Tal vez eso estaba bien. Tal vez no todas las relaciones están destinadas a ser reparadas completamente con Mateo. Las cosas mejorarían con el tiempo. Ya lo sé, porque el amor entre padre e hijo es como el cemento que une los bloques. Puede agrietarse, puede dañarse, pero si los cimientos son buenos, se puede reparar. A un hombre puede perder muchas cosas en la vida, pero si mantiene su dignidad intacta, puede reconstruir todo lo demás. 6 meses después, las cosas en la casa habían encontrado un ritmo diferente. No era el ritmo de antes, cuando Patricia vivía y todo parecía más fácil, pero era un ritmo honesto, construido sobre verdades que ya no podían esconderse. Verónica terminó de pagarme el dinero que me debía. El último día, cuando me entregó los últimos $200, se quedó parada frente a mí un momento más largo de lo normal. Don Ernesto, me dijo, y por primera vez en meses me miró directo a los ojos. Sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero quiero que sepa que me avergüenzo. De verdad. La miré. Ya no era la misma mujer que había conocido 5 años atrás. El trabajo la había cambiado, o tal vez lo que la había cambiado era enfrentar las consecuencias de sus acciones. La vergüenza no sirve de nada si no aprendes de ella, le dije. ¿Aprendiste algo, Verónica? Ella asintió despacio. Aprendí que tratar de aparentar lo que no eres te cuesta más caro de lo que vale, y que la dignidad de una persona no tiene precio, aunque esa persona sea un adulto mayor. No era una disculpa perfecta, no borraba los meses de humillación, pero era honesta, y eso era más de lo que había esperado. Está bien, le dije, sigamos adelante. Con Mateo, las cosas mejoraron más rápido. Empezamos a trabajar juntos en el jardín, los sábados por la mañana, como hacíamos antes. Él podaba los árboles mientras yo arreglaba las plantas. No hablábamos mucho, pero el trabajo compartido decía más que las palabras. En un sábado, mientras estábamos plantando unos rosales nuevos, me dijo: papá, he estado pensando en algo. Michon, quiero que traspases la casa a mi nombre, como era el plan original. Lo miré, sorprendido. Mateo, todavía te faltan años de hipoteca. No es necesario. Si es necesario, me interrumpió. No, porque no confío en ti. Es porque quiero que tengas la tranquilidad de saber que cumpliste tu promesa, que me diste la casa como dijiste que lo harías. YPORQUE. Se detuvo un momento, porque quiero que sepas que yo también cumplo mis promesas. Entendí lo que me estaba diciendo. No era solo sobre la casa, era sobre restaurar la confianza que se había roto, pero con una condición, continué. Esta casa es tuya, pero tú siempre vas a tener un cuarto aquí, siempre vas a tener un lugar donde vivir. Eso lo vamos a poner por escrito, en los papeles legales. Sentí algo cálido en el pecho. No es necesario, mijo. Para mí sí lo es, papá. Necesito que esté en papel. Necesito saber que aunque yo sea el dueño legal, tú siempre vas a ser el verdadero dueño de esta casa. Porque sin ti,
esta casa nunca hubiera existido. 2 semanas después fuimos al notario, firmamos los papeles, hicimos los trámites legales, la casa pasó oficialmente al nombre de Mateo, pero con una cláusula que decía que yo tenía derecho de vivir ahí por el resto de mi vida, y que nadie podía echarme o hacerme sentir que no era bienvenido, aun cuando salimos de la oficina del notario. Mateo me abrazó en el estacionamiento. Gracias, papá, por esta casa, por tu paciencia, por seguir siendo mi papá a pesar de todo. Eso nunca va a cambiar, mijo. Así funciona esto de ser padre. Sebastián terminó su proyecto de la escuela y sacó la mejor calificación de su clase. La maestra dijo que su historia sobre cómo se construyó su casa era la más emotiva de todas. Me pidió permiso para compartirla con otras clases. Abuelo, me dijo una tarde, cuando sea grande, quiero construir casas como tú. Quiero aprender a trabajar con las manos. Eso está bien, mijo. Pero acuérdate de algo importante. ¿Qué cosa? Que las casas más importantes que vas a construir en tu vida no son las que se hacen con cemento y blocks. Son las que se hacen con amor, con paciencia, con verdad. Esas son las casas que nunca se caen. Una noche, sentado en mi cuarto, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Era de la hermana de Verónica, Cristina. Don Ernesto, solo quería decirle que lamento mucho cómo se comportó mi hermana. Usted no merecía eso. Y quiero que sepa que muchos de nosotros nos dimos cuenta de que usted siempre fue un hombre digno y trabajador. Un abrazo. No respondí el mensaje, pero me quedé mirando la pantalla del teléfono un rato largo. A veces, la justicia no viene de gritos ni venganzas dramáticas. Viene del simple reconocimiento de que tenías razón, de que tu verdad finalmente fue vista ahora. Cuando bajo a la cocina en las mañanas, Verónica me sirve café sin que se lo pida. Cuando viene gente a la casa, ya no me esconden en mi cuarto. De hecho, el mes pasado trajeron a unos amigos nuevos, y Mateo me presentó diciendo, Anel es mi papá, Ernesto, él nos ayudó a construir esta casa. Ya no soy el viejo confundido, ya no soy el estorbo que había que tolerar. Soy don Ernesto, el hombre que trabajó toda su vida, el hombre que construyó esta casa con sus propias manos. El hombre que, cuando lo trataron de hacer sentir invisible, encontró la forma de hacerse ver sin perder su dignidad en el proceso. ¿Valió la pena todo el dolor? No lo sé. En el dolor nunca vale la pena. Pero la verdad sí, en la dignidad recuperada, sí. El respeto que tuve que pelear para conseguir. Ese sí valió cada momento difícil, porque al final de la vida, uno no se mide por lo que construyó con cemento y blocks. Se mide por cómo defendió su verdad cuando todos trataron de convertirla en mentira. Se mide por la dignidad que mantuvo, aunque le costara la paz. Y yo, Ernesto Ramírez, de 72 años, puedo decir que mantuve la mía intacta. Si alguna vez te encuentras en una situación donde te hacen sentir invisible, donde te tratan como si estuvieras confundido, donde te convencen de que tu verdad no vale nada, acuérdate de esta historia. A la verdad siempre sale a la luz. Y la dignidad de un hombre no se negocia, aunque ese hombre tenga 70 años y viva en la casa que él mismo construyó. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Alguna vez te han hecho sentir así? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita leer esto, compártelo. Dime de qué ciudad me estás leyendo. Me gusta saber que estas historias llegan lejos, a personas que entienden que el respeto no tiene edad. Andale, like si crees que hice lo correcto. Y suscríbete si quieres más historias de dignidad recuperada, de verdades que no se quedan calladas, de personas mayores que se niegan a ser invisibles.